es el centro artesanal que queda en la comunidad de Corao. Es el centro artesanal formado por la Asociación de Artesanos del Cusco, cuyo nombre es Isajpunco. Esta asociación ha llegado a construir aquí el mercado artesanal en el seno de la comunidad campesina de Corao, en el cual muestran bastantes y bien organizada los stands de la exposición artesanal. Vamos empezando al interior. En el interior está mostrando la presentación organizada y bien limpia, los stands, que a continuación lo veremos. Así está formado estos stands, que están totalmente acabados para exponer la mercadería a todos los visitantes, tanto nacional e internacional, del turismo que llega al seno de la ciudad imperial del Cusco. Ahí tenemos ponchos, chompas de todo color, todo tamaño, talla, de fibra de alpaca, oveja. Estos trabajos son totalmente manuales, a mano del hombre, hechos aquí en este mismo lugar. En este mismo lugar fabrican y expenden en este momento todo lo que han terminado ya. Están distribuyendo en el lugar estratégicamente. Estos son así. Nosotros traemos para expender, para distribuir de sitio en sitio, porque la organización está hecho para esto, de manera que hecho por la mano del hombre. ¿Cuándo comienzas las últimas de esto? ¿No me rebajas? Ahí presentamos ponchos, casacas, sacos, tapices, tanto bordados sobre la tela de la fibra de oveja y alpaca. Diseños hechos exclusivamente por todos los artesanos. Tenemos ajedrez, trabajos en bronce, cobre, también hechos en lana de alpaca, piel de alpaca, confeccionados. Precisamente aquí están las llamas, alpacas vicuñas, cerámica, también hay cerámica en blanco con los exclusivos diseños de Machu Picchu, así como esto que tenemos con los diseños de la fortaleza de Sacsayhuaman y Machu Picchu, los queros. Ponchos de todo tamaño y color, tanto tejidos como en telar y telar de cintura, o bien telares comunes. Inmediatamente mostramos también las chompas, tejido a mano, tejido a máquina.
Este mercado es el que mantiene a toda la ciudad del Cusco, imperial, capital de América del Sur. Y así terminamos, concluye todo el circuito del mercado artesanal. Artesanal, cuyo nombre es esta.